Buenas tardes y mucho gusto. Como ya me presentaban, yo soy Gerardo Espinosa, soy Solution Architect para Click. Estoy enfocado en la parte de Data Integration y bueno, yo estoy basado en la Ciudad de México, pero estoy a cargo de toda la región de Latinoamérica, excepto Brasil. Cualquier tema de integración de datos estamos a la orden y bueno, pues vamos a empezar con la charla. Y a mí me gustaría abrir la plática del día de hoy haciéndoles una pregunta cuando nos referimos a datos. ¿Lo estamos haciendo realmente bien? ¿Estamos trabajando bien con nuestros datos? Cuando llevamos los datos hacia nuestros usuarios o cuando empezamos a trabajar con datos, ¿estamos construyendo bien nuestros repositorios? Y déjenme hacer un poquito de remembranza con respecto a esta pregunta porque realmente no es nueva. Viene haciendo la Gartner ya desde hace un buen tiempo hacia varias personas especialistas en el mercado o clientes que ya están implementando realmente proyectos de este estilo. Y bueno, los resultados son realmente interesantes. Primeramente, lo que han comentado es que, o lo que ha tenido Gartner en cuanto a números fríos, es que el 70 o el 80% de los proyectos de Big Data o implementación de Data Lakes y los proyectos de Business Intelligence como tal, que son un poquito ya más tradicionales, tienen una fuerte tendencia a fallar, ¿no? Sobre todo porque las razones son muy variadas, pero las principales son, y comentaba precisamente un cliente de Zurich, oye, a mí me tomó alrededor de un año hacer un control de cambios, yo ya tenía implementado mi Data Warehouse y de repente uno de mis usuarios llegó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo un requerimiento, necesito agregar una columna, necesito una nueva regla de negocio, es algo muy sencillo para nuestros usuarios, ¿no? Y cuando lo analizamos, chin, abrimos la caja de Pandora y resulta que nos tomó un año completo en lograr ese control de cambios. Cuando ya lo logramos y se lo entregamos, nos dijo, híjole, ya no era necesario, ya encontré otra manera en la que lo resolví por mi cuenta, ¿no? El hecho de diseñar y codificar los procesos que mueven los datos es lo que normalmente lleva más tiempo en la implementación de un data warehouse. Ni se diga en el data lake, ¿no? Normalmente cuando hablamos de implementar un proyecto de este estilo, sabemos que vamos a estarnos tardando un periodo muy importante de tiempo. Entonces, déjenme compartirles una frase interesante de uno de nuestros arquitectos de soluciones acá en Click en Estados Unidos. Yo la traduje para nosotros y él se encargó de descomponer una teoría de Isaac Newton. No se preocupen, no voy a entrar en un tema de física, de hecho ni siquiera es mi especialidad. Aunque soy ingeniero, no soy bueno para la física. Déjenme leérselas tal cual. Los datos en movimiento tienden a estar en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre ellos. Se refiere a la fricción. Y es que esto pasa porque normalmente tenemos cadenas de suministro, líneas de producción que normalmente están produciendo muchos datos, ¿no? Por ahí me decía un cliente el otro día, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un portal de e-commerce en el que normalmente mis usuarios están entrando, están haciendo compras, y bueno, pues realmente yo no tengo la capacidad de saber en dónde se detienen más, qué productos están viendo, o qué productos ya agregaron en su carrito y los borraron. Ese tipo de cosas yo las estoy dejando pasar, no las estoy capturando, ¿no? Y para mí sería súper valioso el saber por qué están quitando los del carrito o cuánto tiempo se permanecen viendo dentro del portal un producto en específico, ¿no? Para que yo de ahí pueda empezar a partir y empezar a ofrecerle, quizá cuando ya está haciendo el checkout, oye, se te está olvidando este producto, ¿no? Entonces, pero esos datos se me están yendo, no los estoy capturando. Y como eso, ¿a cuántos de nosotros no se nos están yendo muchos datos parecidos? ¿No? Y de igual manera, la segunda frase que recompuso nuestro arquitecto fue la que sigue, que es, de igual manera, los datos que están en reposo se mantendrán en reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre ellos. Este también es otro reto interesante que tenemos siempre nosotros cuando hablamos de datos. Vamos a tener infinidad de repositorios en donde estamos almacenando datos, tenemos un área de ventas, tenemos un área de inventarios, tenemos un área de operaciones y cada quien tiene su repositorio de datos. Si no accionamos esos datos, se van a quedar ahí. Entonces, lo que necesitamos es empezar a juntar esos datos, ¿no? Lo que quiere decir John Neal con esto es que
No importa si los datos están en movimiento o si los datos están en reposo, si no ejercemos alguna acción sobre ellos, muy probablemente estamos dejando pasar oportunidades importantes en nuestro negocio, ¿no? Y ahora déjenme platicarles una historia de la vida real. Y para esta historia de la vida real es mucho más fácil cuando uno está frente a ustedes y les puede contar la historia, ¿no? Porque uno está viendo un poquito más de reacciones, está caminando en el escenario y es mucho más amigable. Pero bueno, dada la situación de la distancia y el COVID, pues les voy a contar un poquito de esta historia como mejor me salga ahorita. Cuando vamos a tomar decisiones, hay una frase que no podemos definitivamente tomar en cuenta o podemos aplicar para nuestras tomas de decisiones, que es, si no hay noticias, podemos pensar que son buenas noticias, ¿no? Sobre todo porque si no nos llegan datos, si no nos llega información, ¿cómo tomamos una decisión? ¿No? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a pensar por un momento que estamos a cargo de una empresa empacadora y es una de estas empresas en las que el negocio gira en torno a guardar los productos de comida, perecederos principalmente, los fármacos como las vacunas del COVID, por ejemplo, bebidas, cuidado del hogar, alimentos para mascota. Entonces, ¿qué pasaría si un día les digo, oigan, la temperatura determinada para algunos fármacos, pues se agotó? ¿No? Ya tenemos un problema para los envases que llevan cierta temperatura o que permiten guardar cierta temperatura para estos fármacos, ya los tenemos, pero tenemos el producto como tal, ya lo tenemos ahí ya llegó a los almacenes y lo tenemos que empezar a empacar. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? O la cantidad de los productos que tenemos actualmente no cubre la cantidad de los empaques que tenemos disponibles. Imagínense que este era el problema del día a día de Multipack, donde productos perecederos se les echaban a perder porque ellos no lograban resolver en tiempo la cantidad de empaques que deberían de proporcionar para los productos perecederos. Ellos tenían muchos problemas porque principalmente la capacidad de reacción que tenían era de 48 horas. Ya no digamos ni siquiera día vencido. Les tomaba 48 horas en lo que ellos sabían que no tenían la capacidad para almacenar todo o empezar a guardar todos los productos que tenían para entregar a sus clientes. 48 horas tenían que esperar ellos para poder tomar esa decisión, ¿no? Llegaba la información, 48 horas pasaba, y alguien se enteraba 48 horas después y decía, híjole, pues hay que pedir nuevos suministros, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de reclamos. Trabajar en el área de servicio al cliente de Multipack en aquel entonces seguramente no era amigable, ¿no? Porque sabemos que el área de servicio al cliente es de las más maltratadas porque precisamente se encarga de recibir todas las quejas, ¿no? Entonces, ahora imagínense las quejas por toda la merma que estaba ocasionando, por todos los productos que se echaban a perder, toda la cantidad de situaciones complicadas en las que se estaban metiendo y además los contratos que estaba perdiendo. Multipack se estaba dando el lujo de perder cantidad importantísima de contratos, todo por esta situación, ¿no? Entonces, realmente lo que hicieron ellos fue, bueno, vamos a tener que implementar algo que nos ayude a acelerar ese momento en el que yo me entero de que ya no tengo suministros, ¿no? Precisamente ellos integraron o incluyeron la plataforma de Click Data Integration para su problema. Y lo que hicieron es que durante el tiempo de encierro se enfrentaron a un problema aún mayor. Tenían a gente trabajando desde sus casas, a gente que no podía informar a tiempo ya con este tipo de problemas, pero tenían la plataforma de Click Data Integration para poder tomar los datos a tiempo real y alimentar los reportes de inventario a tiempo real. Entonces ellos se vieron grandemente beneficiados justamente porque ellos pudieron incrementar o agregar el tiempo de respuesta al momento en el que se estaban quedando sin inventario, ¿no? Ya no tenían que esperar 48 horas, sino que en el mismo día ellos podían ver, oye, me estoy quedando sin la capacidad para estos fármacos o sin el alimento para mascotas. Entonces ellos se surtían rápidamente, ¿no? Ya sería un problema después de la cadena de suministro si no llegaba propiamente el producto o los suministros para los empaques, pero realmente ellos ya podían reaccionar o ya tenían capacidad de hacer los pedidos, ¿no?
Entonces, bueno, con esto pudieron mantener el negocio a flote a pesar de tener a toda su gente dispersa, ¿no? Pues realmente, ¿cuántas veces nosotros, al igual que Multipack, pues nos hemos visto en la misma situación, ¿no? En donde nos hemos preguntado, ¿cómo podemos resolver muchísimo más rápido los desafíos que nuestro negocio tiene enfrente y cómo agregamos valor a nuestros clientes con la oferta que tenemos también actualmente nosotros, ¿no? Y pensando precisamente en esta situación, Click tiene una plataforma que nos puede ayudar a resolver a tiempo real todas nuestras necesidades de datos, toda la integración de datos en específico. Es una plataforma que nosotros llamamos, y voy a redundar un poquito aquí con respecto a multiplataforma. ¿Por qué? Porque nosotros podemos conectarnos a múltiples fuentes, múltiples destinos, tenemos un amplio margen de tecnologías soportadas. Trabajamos con los principales proveedores de nube, AWS, Azure, Google, somos partners inclusive de ellos, entonces estamos en constante desarrollo y actualización de las tecnologías que ellos tienen. Y además, lo que buscamos es estar siempre actualizados con el resto de las plataformas, ¿no? Buscamos también automatizar el pipeline de principio a fin. Somos una de las tecnologías y una de las empresas que tienen o nos ayudan principalmente desde que extraemos el dato de nuestro origen en el sistema transaccional hasta que ustedes lo ven directamente en un tablero o en un reporte operativo, ¿no? Y otra de las cosas que tiene Click Data Integration es que es altamente escalable. No se va a quedar simplemente en que, oye, pues ya nada más integré una o dos, tres basecitas, sino que ustedes van a poder incluir muchísimas más fuentes y muchísimos más destinos, ¿no? Y bueno, ¿de qué se trata entonces Click Data Integration o la plataforma de Click para la integración de datos? Se compone de tres herramientas principales, ¿no? Nosotros vamos a tener primeramente a Click Replicate. Replicate va a ser esa herramienta que nos va a servir para mover datos de origen a destino. La principal característica de Replicate es precisamente esa, el tiempo real. Replica a tiempo real por medio del Change Data Capture basado en la lectura de los logs. Y de esta manera nosotros afectamos lo menos posible a nuestros orígenes, en donde no necesitamos instalar agentes para poder funcionar. Nuestros orígenes pueden ser bases de datos tradicionales, puede ser un warehouse, pueden ser archivos planos, pueden ser mainframes, pueden ser aplicaciones cloud, aplicaciones on-premise e inclusive SAP. Click Data Integration está certificado por SAP para mover o para tomar los datos directamente de SAP, ¿no? Cuando nosotros movemos datos, lo hacemos con tres diferentes propósitos. Puede ser que queramos llevar los datos simplemente a un repositorio tradicional, un MySQL, un Postgres, inclusive hasta HANA, ¿no? O bien, puede hacer que tengamos un proyecto de migración hacia la nube entre manos, ¿no? Por ejemplo, pensar que queramos llevar los datos a Amazon, a Azure, a Google Cloud, que era como les decía, estamos trabajando directamente con ellos, o en algún momento llevarlos hacia una cola de eventos, ¿no? A un Kafka, a una cola en Event Hub, a una cola en Kinesis, ¿no? Y desde este primer punto, nosotros ya somos capaces de empezar a analizar y de encontrar información valiosa de los datos que estamos moviendo. ¿Por qué? Porque Replicate nos permite filtrar y transformar los datos. Y muy importante, como les comentaba, el objetivo de Replicate es invadir lo menos a estos sistemas orígenes. Entonces, el filtrado y la transformación ocurren aquí, ¿no? Después vamos a tener la posibilidad de llevar nuestros datos a un repositorio más estructurado, con capas ya más definidas, y normalmente cuando hablamos de capas definidas y precisamente empezar a almacenar nuestros datos en tablas, estaremos hablando de construir un repositorio de un tipo Data Warehouse, ¿no? Normalmente construimos un Data Warehouse en un Oracle, en un SQL Server, y normalmente cuando hablamos de construir un Data Warehouse, ustedes me van a decir, oye, pues sí, pero es un proyecto de 6 meses, un proyecto de 8 meses, 9 meses, un año, en donde voy a tener que estar desarrollando código, tareas repetitivas, donde voy a tener que involucrar un batallón de gente para poder crear este repositorio, ¿no? Entonces, para eso precisamente está la segunda herramienta de QDI, que es Click Compose. Click Compose nos va a ayudar precisamente a tratar de ahorrarnos todo el desarrollo de código, a automatizar esas tareas repetitivas inclusive a ayudarnos a que sea en el menor tiempo posible la construcción de ese repositorio, ¿no? El objetivo de Compose también es que nosotros desarrollemos lo menos posible de código. Decimos que por lo menos el 80% del código se lo lleva Compose y el otro 20% se dedica precisamente a pulir o a atacar las partes clave de nuestro negocio para el repositorio,
pudiera ser que en algún momento ya no sea suficiente almacenar los datos en tablas. ¿Por qué? Porque pudiera ser que empecemos a aumentar la variedad de los datos que estamos moviendo, ¿no? Y necesitemos un file system distribuido, como por ejemplo un S3 en AWS, un ADLS en Azure, o por ejemplo un HDFS en Cloudera, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de mover los datos hacia este tipo de repositorios, invariablemente tenemos que desarrollar código de Hive, código de Spark, que realmente nos va a implicar también traer perfiles muy, muy especializados, ¿no? Entonces, Compose también nos va a ayudar precisamente a automatizar ese código, a llevar los datos hacia nuestro data lake sin tener que desarrollar tanto código y tener nuestras capas bien estructuradas y bien definidas dentro de nuestro data lake. Inclusive Compose nos puede ayudar dentro de la arquitectura de Delta Lake en Databricks, ¿no? Y bueno, ya que ya construimos estos repositorios, lo que nos interesa es que sean útiles para nuestros usuarios finales, que ellos puedan aprovechar estos datos llevándolos de manera fácil hacia sus reportes, pero normalmente ellos no son expertos en SQL. Cuando se trata de llevar los datos hacia un reporte, normalmente pues buscamos que nuestros usuarios sepan hacer joins, que sepan hacer consultas avanzadas, y eso no es el objetivo de Catálogo, que es la tercera herramienta de QDI. En Catálogo ustedes van a encontrar una tienda virtual de datos, como si estuvieran yendo a comprar en cualquier e-commerce, datos, en este caso será, y los van a encontrar de manera organizada, aprovisionada, porque se puede conectar al Active Directory, y van a poder encontrar ciertas métricas que les van a ser valiosas para poder sentirse confiados de los datos que usan y llevarlos, por ejemplo, a un ClickSense, a un Power BI o hasta un Tableau, por ejemplo, ¿no? O sus data scientists también se van a ver beneficiados porque ya no va a perder el tiempo buscando los datos. Ya están aquí, ya no van a tener que limpiarlos, ya están también aquí mismo. Entonces, ellos van a poderse ver beneficiados también del catálogo como una herramienta que inclusive enriquece los datos para que entiendan ellos mejor, de una mejor manera, de qué se tratan los datos que están trabajando, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a tener a Replicate para mover datos de origen a destino, a Compose para automatizar el Data Warehouse o el Data Lake, y a Catalog para hacer la puerta de entrada hacia nuestros usuarios o para nuestros usuarios hacia el repositorio de datos, ¿no? Y de una manera muy amigable. Y déjenme finalizar entonces con unas historias de éxito que nosotros le llamamos acá en Click Active Intelligence Stories, de algunos casos en donde hemos implementado QDI y el valor que ha agregado. Y el valor que ha agregado no es nada más mover los datos, sino que les ha ayudado más que nada a poder aprovechar mucho mejor el cómo mueven los datos, ¿no? Por ejemplo, esta industria del retail que tenemos acá es una empresa que tenemos acá en México, que actualmente está moviendo datos hacia la nube, en Azure, de hecho, y ellos ya lo estaban haciendo, precisamente con Azure estaban llevando los datos hacia la nube y ya lo hacían a tiempo real también. El sistema de SAP que tenían ellos era transaccional o es transaccional. El gran problema es que cuando lo hacían con las herramientas de Azure, impactaban directamente ese sistema transaccional. Entonces llegó un punto en el que los usuarios decían, perfecto, si tú quieres sacar los datos a tiempo real de este sistema transaccional, entonces paramos la operación, porque yo no puedo operar y seguir sacando los datos. Es imposible. O sea, no puedo tener un sistema transaccional tan lento gracias a que tú estás moviendo los datos para analizarlos hacia la nube, ¿no? Entonces, pues lo que dijeron es, oye, necesito una alternativa. O sea, yo sí necesito los datos a tiempo real porque yo necesito reaccionar rápido sobre lo que está pasando en mi negocio, pero necesito una solución rápida. Entonces, el mismo Microsoft fue quien nos invitó precisamente para que estuviéramos participando ahí. Y ellos se vieron un gran beneficio al implementar Click Replicate, llevando los datos a tiempo real hacia Azure, ¿no? La solución fue precisamente Replicate, como les decía, y el valor que ellos obtuvieron fue la mejora en el tiempo de transferencia. Vieron un buen tiempo de transferencia gracias a Replicate, redujeron el impacto significativamente de ese sistema transaccional de SAP, y gracias a esto también vieron que era muy fácil utilizar la herramienta y la decidieron llevar hacia otras fuentes, ¿no? Dijeron, bueno, pues ¿sabes qué? Pues voy a agregar nuevas fuentes porque puedo enriquecer mi repositorio con muchísimos más datos, ¿no? Entonces, hoy es un caso de éxito. La verdad es que estamos muy contentos con ellos porque siguen llevando y siguen creciendo todavía la cantidad de fuentes que están incluyendo dentro de lo que llevan hacia la nube. Por acá tengo otro caso de éxito que contarles, que es con respecto a la industria del cemento. Este caso tampoco tiene que ver con mover los datos, sino porque les resolvimos un problema interesante
con respecto al self-service. Los usuarios se quejaban mucho de que cuando pedían un cambio en el requerimiento de datos, el área de TI tardaba muchísimo en resolverles. Y aunque sí, el problema era extraer datos desde SAP, ellos ya tenían algo como ya muy familiar para hacer un desarrollo hecho en casa para extraer los datos. El problema era que cuando decían, oye, yo negocio, tengo un problema, necesito hacer un cambio, tengo una necesidad específica en el dato, pues el área de TI estaba tan cargada de trabajo que decía, bueno, pues sí, pero pues yo me tardo unos 4 o 5 semanas en tenerte el requerimiento listo, ¿no? Entonces, pues espérame a las 4 o 5 semanas. Entonces, imagínense resolver tomar una decisión de negocio, y sobre todo en la industria del cemento, que si se te seca en el camino, pues, pues ya fue pérdida. O sea, el cemento, si no reaccionamos rápido, el cemento se seca y se pierde, ¿no? Entonces, pues realmente ellos tomaban decisiones muy, muy atrasadas, ¿no? Cuando nosotros implementamos Catalog, que fue la herramienta que les ayudó precisamente a los usuarios a ser ágiles en el propio self-service, el valor que ellos obtuvieron fue justamente mejorar la respuesta de los requerimientos de información, autonomía principalmente, y después la extracción precisamente de los datos directamente de SAP, ¿no? Los usuarios se sentían súper confiados de los datos que estaban utilizando porque entendían, gracias al catálogo, la relación de las tablas que tienen nombres complicados directamente desde SAP, ahora a un entendimiento del lado del negocio, ¿no? Ellos están muy, muy contentos con ese entendimiento. Y bueno, la extracción a tiempo real desde SAP, pues eso fue un plus para ellos, ¿no? Y por último, Schneider Electric. Schneider Electric fue una empresa que realmente empezó su estrategia de datos desde cero, ¿no? Ellos no tenían nada implementado, ellos simplemente utilizaban las herramientas más tradicionales, Excel, para resolver sus problemas de datos. Y cuando nosotros llegamos precisamente, les empezamos a ayudar primeramente a fundamentar la calidad de los datos, a identificar los cambios en los orígenes de datos, no nada más el estar utilizando archivos de Excel. Les ayudamos a mejorar la velocidad en el desarrollo de sus soluciones, porque ya no nada más era Excel, sino ya podían empezar a automatizar todo del lado de las bases de datos. Y bueno, ellos se sintieron con el valor que realmente les agregamos fue precisamente que hacían todo muchísimo más rápido. A ellos les proporcionamos toda o encontraron el valor en toda la plataforma completa, desde Replicate, Compose hasta el Catalog como tal. Y una de las cosas que comentaba el vicepresidente de finanzas de Schneider Electric era precisamente que hoy podían proporcionar a sus usuarios casi en tiempo real los datos suficientes para poder hacer su forecast, ¿no? Ellos se sentían confiados del dato que estaban proporcionando, ya no era como cada quien tiene la versión A, B, C del Excel, sino que ya hay una versión única de la verdad y sobre esa trabajamos todos, ¿no? Entonces ellos se sentían muy, muy contentos de la solución, de haber implementado la solución y bueno, pues el mensaje que quisiera que se llevaran de la charla de hoy no es tanto técnico, sino que realmente que ustedes puedan ver que hay soluciones. Si ustedes tienen algún problema de datos actualmente, tenemos la solución que creemos que puede ser la que les puede ayudar a resolver mejor este problema que ustedes tengan al día de hoy. Se pueden acercar con nosotros, estamos abiertos a hacer una presentación un poquito más técnica, un poquito más al nivel de sus necesidades, lo que ustedes tengan, con mucho gusto, ¿vale?